Tráiler se accidenta en Guayaquil y deja a sus dos ocupantes atrapados entre los fierros del pesado automotor. Cámaras de seguridad captan modus operandi de presuntos delincuentes que operaban en centros comerciales bajo la modalidad de escaperos. Ante declaraciones del excomandante del Ejército, Consejo Nacional Electoral señala que material siempre estuvo bajo custodia de las Fuerzas Armadas. Declaran a Manabí en emergencia por fuerte temporada invernal. Guayas soportó torrenciales lluvias durante varias horas. Impasse internacional. Perú calificó de insolentes a las declaraciones del presidente Maduro y de su canciller en contra del mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Martes 7 de marzo de 2017, amigos, bienvenidos y bienvenidas a su informativo del mediodía, últimas noticias. Es un gusto también estar contigo, Verónica, buenas tardes. Igualmente, María Fernanda, amigos televidentes, bienvenidos a su noticiero del mediodía. Empezamos de inmediato con la información. Cuatro extranjeros fueron detenidos en el operativo Bastión 38 ejecutado por agentes de la Brigada Anticriminal. Según la policía, actuaban bajo la modalidad de escaperos. Esperaban especialmente en los centros comerciales. Fingían estar de compras e ingresaban a los locales donde había afluencia de clientes. En el interior perfilaban a las víctimas y aprovechaban el menor descuido para apoderarse de las bolsas, carteras y maletas de las personas. Así quedó registrado en el circuito cerrado de un local. En primera escena, la cartera está colgada en el coche de un bebé. En la segunda, ella está en manos de una mujer que sale del sitio esquivando ser detectada. Y en un momento de descuido, inmediatamente toman estos bienes, se sustraen y salen inmediatamente. Segundos después, sus compinches proceden a abandonar el local. Sale la otra mujer y los dos hombres. Todos aparecen caminando por el corredor. Al parecer tienen coordinados los movimientos y el sitio donde encontrarse para ver lo que consiguieron. Según los seguimientos, perfilaban a las personas que normalmente guardaban en las maletas objetos como billeteras, celulares y otros artículos de valor. Escapan del lugar donde cometieron el delito e inmediatamente cometido el hecho. Los supuestos escaperos rondaban los diferentes centros comerciales de la capital. En esta ocasión, los agentes de la CIPROVAC le siguieron desde que ingresaron a uno de ellos en el norte de Quito, pero como no había mucho movimiento, se trasladaron hasta el sur de la ciudad, donde perpetraron el supuesto robo. Cuando abandonaban las instalaciones, fueron sorprendidos por policías de la Baja. El apoyo de las víctimas permitieron la judicialización, en este caso, de 4 ciudadanos de nacionalidad extranjera. Los 4 colombianos, 2 hombres de igual número de mujeres, en ocasiones aparentemente también le metían la mano a los artículos de los locales, es decir, solo necesitaban que haya un buen número de clientes para ellos actuar. Despistaban sus movimientos, actuando en pareja como novios, esposos, incluso amigos, interesados en adquirir productos. Utilizando destornilladores, rompían de la prenda el dispositivo chip de seguridad, por ende podían pasar los filtros de seguridad fácilmente. En ese año la CIPROVAC ha desarticulado 3 bandas integradas por extranjeros que operaban bajo esta modalidad. En Quito, informó Iván Casamen. Y un hombre de 85 años de edad fue encontrado dentro de su vivienda con una puñalada en el tórax. La víctima vivía en la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur y por el estado de su cuerpo se presume que falleció el día sábado. No lo veían por las calles del barrio, caminando en busca de material para reciclar. Esa era su costumbre y la comunidad ya extrañaba su lento andar de cada mañana. Hasta que un olor desagradable que emanaba desde su domicilio los impulsó a investigar de qué se trataba. Se trata de un señor de 85 años aproximadamente. Se le encontró al momento que ingresamos al domicilio con una herida de arma blanca entre la parte torácica y el abdomen. Posiblemente es un homicidio. El hallazgo se produjo pasadas las 18 horas de este lunes en el bloque 2 de la cooperativa Unión de Bananeros del Guasmo Sur. En el barrio cuentan que no tenía enemigos y lo recuerdan con mucho cariño. No se explican qué pasó y quién pudo hacerle eso. Manifiestan los vecinos del sector que lo vieron el día sábado, por última vez el día sábado en la mañana. Detectan por los malos olores que emanaba del domicilio.
Bueno, por aquí él era así admirable todo aquí el barrio. El cadáver fue trasladado hasta la morgue, a la espera que sus familiares se hagan presentes, mientras las investigaciones logren determinar la identidad de quien arrebató la vida al octogenario. Andaba recogiendo su basurita, por ahí ganando su cualquier cosita. Informó José Morales. Un cadáver de sexo masculino fue encontrado a orillas del río Daule, a la altura del kilómetro 26 de la vía Guayaquil-Nobol, en la provincia del Guayas. El cuerpo tenía las manos atadas y la cabeza cubierta con un saco. Agricultores de la zona arribaron al sitio con la intención de cortar un garabato para trabajar en sus cultivos. Pero un olor desagradable los llevó hasta la ribera del Daule. Y se dio cuenta que el cuerpo del difunto estaba ahí flotando ahí en la orillada, había quedado varado, así boca arriba. El hallazgo se produjo en el recinto 11 de septiembre. El ingreso hasta la comunidad es difícil por las condiciones del terreno, pero para llegar al sitio donde reposaba el cadáver es necesario sortear el lodo y la maleza que predominan. Las manos y los pies tenía maniatadas, se le veía que tenía una especie de boxer. Se cree que lo lanzaron desde otro lugar, pero el movimiento del agua lo llevó hasta ese punto. Un saco está aquí metido, un saquillo blanco. Para el respectivo levantamiento del cadáver, agentes de criminalística debieron utilizar canoas facilitadas por los lugareños y trasladarlo a través del río, alrededor de 150 metros, hasta un sitio con terreno más estable. No hay indicios asociativos al hecho que se investigue. Esperemos encontrar algo en el laboratorio. Se espera que las investigaciones logren determinar la identidad del fallecido y quiénes están tras este asesinato. Informó José Morales. 12 horas con 7 minutos y el conductor de un tráiler que circulaba por la avenida Pedro Menéndez Gilbert en la ciudad de Guayaquil sufrió la pérdida de carril accidentándose contra la pared del Instituto de Neurociencias. 2 ocupantes del vehículo quedaron atrapados. Durante varios minutos debieron observar el trabajo de los rescatistas en su intento por retirar los hierros que aprisionaban sus extremidades inferiores. Se ve que él ha venido por la avenida Quito netamente, ha cogido la Pedro Menéndez. Se presume el señor conductor parece ser cansado. Se presume que el conductor ha perdido pista y luego se ha estrellado contra el Hospital de Neurociencias, donde ustedes ven el accidente en sí, el siniestro en medida de lo que ha pasado. Cerca de las 3 de la mañana se reportó la novedad. A esa hora los taxistas nocturnos fueron los encargados de llamar a la línea de emergencias. Una de las ventajas es que ha venido descargado, ¿verdad? El contenedor en sí. En el momento al arribar a las unidades se encontraron con 2 personas que estaban atrapadas, el piloto y el copiloto, de aproximadamente 35 a 40 años. Tanto el conductor como su acompañante fueron liberados y de inmediato se procedió al traslado hasta una casa de salud. Simplemente con bastante dolor, por supuesto, por las extremidades inferiores atrapadas. Bastante difícil por el tipo de estructura que tienen los vehículos, pero sin embargo la reacción fue rápida y pudimos liberarlos fácilmente. Informó José Morales. Un bus y un camión, además de una motocicleta, colisionaron en la vía Quevedo-Valencia. Como resultado de este percance, una menor falleció y otras 5 personas resultaron heridas. Personal de la CTE investiga las causas del choque. A ver, 2 adelante y 2 atrás. Personal del Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja brindaron atención a 5 ciudadanos que resultaron heridos en un accidente de tránsito en la parroquia La Esperanza, vía Quevedo-Valencia.
Los vehículos involucrados fueron el micro 20 de la cooperativa Timoteo Quevedo, un camión con cajón de madera y, según los testigos, una moto, pero esta no se encontraba en el sitio cuando el personal de auxilio llegó. No, en la moto solamente una niña salió por debajo de la llanta del colectivo y parece que las dos personas más salieron heridas nomás. Según un reporte del ECU 911 que coordinó la atención entre los organismos de respuesta, de este accidente hubo una víctima mortal, una niña de 5 años que fue trasladada al hospital de Quevedo, pero ya sin vida. Ella viajaba en la moto junto a su madre, quien también resultó herida, y el conductor del liviano vehículo que desapareció. Para mí parece que fue el camión pequeño que tuvo mala... Se abrió un poco, sí, mala maniobra, se abrió un poquito por acá y lo cogió el colectivo. La CTE investiga cómo se produjo el percance entre los automotores. El cajón de madera del camión tuvo graves daños tras el choque con el bus. Se desconoce el paradero de los 3 conductores de los vehículos involucrados. Desde la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. Y en otros temas, durante un patrullaje de rutina de la Policía Nacional en el sector del Recreo, los uniformados detuvieron a 2 jóvenes en cuya posesión encontraron sustancias sujetas a control y fiscalización, las mismas que trataban de ocultar en un empaque Tetra Pak de una bebida energizante. Aparentemente, la sustancia estaba destinada a la venta. Celular, dinero en efectivo, balanza, bolsas para empaquetar y aproximadamente 70 gramos de lo que sería marihuana fueron decomisados durante un trabajo de la Policía Nacional en el sector del Recreo al sur de la capital. Al encontrarnos patrullando con mi compañero por la parte posterior del centro comercial El Recreo, nos percatamos de 2 ciudadanos que se encontraban en una actitud inusual, por la cual nos acercamos a realizar un registro y a pedir lo que son sus documentos de identidad para verificar si tienen algún tipo de novedad. Al momento de realizarles el registro personal, pudimos encontrar en sus pertenencias una maleta, que en el interior se encontraban con una cantidad de una sustancia verdosa. Fueron detenidos 2 ciudadanos, quienes no presentan antecedentes. Se presume que la sustancia estaba destinada a la venta. Se presume que es de eso, ya que tienen en su poder una pesa, una más o menos cantidad y unas fundas de Ziploc. Por eso se presume eso. De nada les sirvió tratar de ocultarla en el interior de un recipiente de una bebida energética. Tienen un camuflaje de un frasco de una bebida, pero asimismo, como se les hizo el respectivo registro, se pudo encontrar en los envases el alcaloide. Los detenidos y las evidencias fueron trasladados ante las autoridades respectivas para tomar el procedimiento. En este momento se está trasladando a la unidad de flagrancia los sujetos, igualmente las sustancias, para igualmente su catálogo, la catalogación de la sustancia, igualmente el pesaje. Este tipo de acciones se trabaja también con la comunidad. La comunidad es muy importante para la labor de la policía. Hemos tenido muchas reuniones con los dirigentes barriales y con la comunidad en general del sector de Magdalena, que nos ha ayudado a poder identificar muchos de los puntos donde están estos sujetos comercializando estas sustancias. En Quito informó Andrea Valareso. Así es, la gobernación de Manabí declaró el estado de emergencia por el fuerte temporal que afecta a la provincia, donde más de 600 familias han resultado damnificadas por las fuertes lluvias. Mientras tanto, continúa la evaluación de los daños en los sitios más afectados. El gobernador de Manabí decretó el estado de emergencia para toda la provincia por las fuertes lluvias y afectaciones en algunos sectores rurales de Manabí, donde las pérdidas son cuantiosas en Miguelillo y Pueblo Nuevo. Y este declaratorio de emergencia obedece a lo que es inundaciones por la etapa invernal. En tal caso, hay declaratorios de emergencias cantonales, 6 cantones se declararon de emergencia en estos días, San Vicente, Chone, Manta, Montecristi, Puerto Viejo y Tosagua. Y el día de hoy, bueno, algunas parroquias que hemos visto afectaciones que son de conocimiento público, hemos tenido que hacer una declaratoria de emergencia por la etapa invernal. Esto corresponde y obedece a todas las afectaciones que se han visto, más de 600 familias en hogares acogientes y refugios temporales y todas las ayudas que se han brindado en la provincia de Manabí. La Secretaría de Gestión de Riesgo coordinará con el Ministerio de Vivienda para ayudar a las personas afectadas por el temporal, mientras que aún se evalúan las pérdidas en el sitio Miguelillo y Pueblo Nuevo.
perder su sitio donde la gente ha vivido permanentemente, eso es incuantificable. Pero en tal caso, estamos atendiendo la emergencia. Esta declaratoria nos permite utilizar más recursos de los que tenemos en la provincia, solicitarlos en caso de ser necesario y vamos a atenderlos a medida que vengan las afectaciones. Todo es... Aquí tenemos ayuda con los vecinos que no le han pasado nada, nos han ayudado con la colchón, toldo, ropa, para abrigarnos. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. 12 horas con 15 minutos y fuertes de lluvias causaron estragos en el sector de Cuatro Esquinas en Puerto Viejo, capital de la provincia de Manabí. Varias familias resultaron afectadas por las inundaciones. Las lluvias también afectaron a los habitantes del sector de Cuatro Esquinas en la vía al Zapallo. Varias viviendas resultaron inundadas por la aparición de quebradas que alertó a los habitantes del lugar, quienes por las fuertes lluvias trataban de sacar el agua que bajaba desde las montañas. Ustedes vieran cuando empieza la correntada que esto es de miedo, que no puede uno ni pasar ni para allá ni para acá. La policía tuvo que cerrar la vía El Zapallo El Rodeo por el fuerte temporal. Sacos de arena hacían de muro en la vía para desviar el agua que no entra a sus hogares. Tiene como más de media hora estamos haciendo. ¿Ya? Está un canal abierto más arriba y como siempre la lluvia viene de ahí arriba, delante todo para abajo. Esto siempre... Nada, los carros pasan para allí, para acá, para allí, para acá y es peor que hacen meter para acá el agua. Por otro lado, un accidente de tránsito se registró en Puerto Viejo. El señor está aquí, yo sí llegué. Pero acá el señor nos envía para acá también. Ver maniobrando, esquivando cualquier cosa que encontrara. Hasta llegar hasta aquí, a este sector de aquí, en la Y, que alcanza a coger el carro que está ahí. Desde la provincia de Manabí informó Johnny Armendáriz. Varios sectores de Guayaquil se inundaron luego de la intensa lluvia caída la tarde de este lunes en el puerto principal. Tanto transeúntes como conductores tuvieron dificultad para transitar las calles anegadas, especialmente al norte de la urbe. El fuerte aguacero que soportó Guayaquil este lunes rápidamente comenzó a provocar estragos en diferentes sectores de la urbe. En la entrada a la Flor de Bastión, las calles literalmente se convirtieron en ríos, que en pocos minutos ocasionaron desperfectos a vehículos e inconvenientes en la movilización de transeúntes. Pese a ello, la consigna de cada uno era la de avanzar hacia sus destinos, casi sin medir riesgos ni prever los trancones en el tránsito vehicular. La lluvia y ráfagas de viento en varios sitios del noroeste de la ciudad no perdonaron ni a quienes trataban de protegerse. En algunos casos, no hubo ni paraguas que aguantara la inclemencia de las precipitaciones. Sobre la vía perimetral parecía posarse un manto blanco que frustró también, por un momento, a quienes conducían hacia sus hogares a causa de la amenazante fuerza del temporal. Informó Ítalo Ruiz. Y en Babahoyo, una de las bodegas del Ministerio de Inclusión Económica y Social fue consumida por las llamas. Según el Cuerpo de Bomberos, un cortocircuito habría provocado el incendio. Asustados salieron de sus oficinas los funcionarios del MIES Distrito Babahoyo cuando las llamas consumían una de las bodegas de la institución pública. Personal del Cuerpo de Bomberos de la ciudad lograron sofocar las llamas. Y nos encontrábamos ahí ayudando a apagar, ¿no? Porque apoyando a eso. Allá solo se escuchaba gritos y se veía gente gritar. Se veía gente corriendo para todos lados. Eso era lo único que... ¿Acá se observaba la humarada? Sí, y mi hermana
ella vio las llamas que estaban cerca, dice, ñaño, las llamas están cerca, que ni sé qué. En esta bodega se almacenaba, entre otras cosas, colchones, vituallas y raciones alimenticias que servían para la entrega a personas en estado de vulnerabilidad. Presumiblemente fue falla eléctrica en un aire acondicionado donde ha caído chispas a unos colchones que habían ahí procediendo a inflamarse, ¿sí? Asimismo, como es una bodega cerrada, la alta calor que había en el punto hizo que los baldes se derritieran, colchones, vestimenta que habían ahí en esa bodega. El hecho se registró en las instalaciones ubicadas en la ciudadela El Mamey. Hasta el momento, el distrito Mies Babahoyo se encuentra realizando la cuantía de las pérdidas ocasionadas por el incendio y estas se darán a conocer posteriormente. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 12 del día con 20 minutos, amigos. Es momento de nuestra primera pausa aquí en Últimas Noticias. Al regresar, información importante porque el general Luis Castro fue cesado de sus funciones como comandante del Ejército Nacional. Esto tras la carta enviada en el que menciona el proceso electoral pasado. Además, el Consejo Nacional Electoral ha anunciado que iniciará acciones legales en contra de las personas que ocasionaron disturbios el pasado 19 de febrero durante las elecciones. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Doce del día con 24 minutos, amigos. Es un placer seguir con ustedes aquí en el informativo Últimas Noticias. Un buen provecho a todos los que siguen la señal de televisión. De regreso con la información y ahora les contamos que el general Luis Castro fue cesado en funciones como comandante del Ejército un año después de su nombramiento en el cargo. La medida tomada por el presidente Rafael Correa se da luego de que Castro hiciera observaciones a las elecciones en el país. Mediante el decreto ejecutivo 1334, el presidente Rafael Correa designó al general de división Edison Narváez Rosero como nuevo comandante general de la Fuerza Terrestre. Narváez se desempeñaba como subsecretario de Defensa, cesando en sus funciones al general Luis Castro. Estos cambios además provocaron que 3 generales fueran removidos junto con Castro: Carlos Rodríguez, Gustavo Cabrera y Carlos Egues. Todos ellos quedaron fuera de las filas de uniformados. Los 4 altos oficiales fueron quienes participaron en un consejo de generales el pasado 20 de febrero y que emitieron un comunicado en el que hacían un llamado a los organismos competentes del Estado a velar por el respeto irrestricto de la voluntad de nuestros mandantes en las urnas. Castro además aseguró que como soldado se allana al decreto. No obstante, expreso mi profundo malestar porque este tipo de decisiones afecta la estabilidad de un glorioso ejército. Frente a la supuesta reunión del Consejo de Generales desmentida por el ministro Patiño, expresó: mire, usted, señor Patiño, el Consejo de Generales se reúne vía telefónica o vía internet para tomar las decisiones. Yo le exhorto a preguntar a cada uno de los generales la decisión que fue promulgada para evitar que nuestro pueblo se enfrente. También se refirió a la cadena de custodia de las urnas en los comicios del pasado 19 de febrero. La cadena de custodia del glorioso ejército a cual me he honrado en comandar fue algún momento dejada para que la empresa contratada con el Consejo Nacional Electoral meta en los biombos para las elecciones. ¿Para qué? Una vez que las actas las transporta solamente un miembro de la Policía Nacional y cuando retorna, una vez con los biombos y los votos decididos por el pueblo, entreguemos también al Consejo Nacional Electoral. El que somos custodios de todo el proceso de custodia, debemos estar presentes en la observación. Y eso es lo que promulgué, es lo que indiqué. Exhortó a los militares a velar por el próximo proceso electoral. En Quito informó Adriana Rojas. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa, mediante un comunicado oficial, realizó aclaraciones sobre las versiones emitidas por el comandante del Ejército, Luis Castro. Luego de la designación del nuevo comandante del Ejército y tras las declaraciones emitidas por el removido general de división Luis Castro, el Ministerio de Defensa emitió un comunicado oficial en el que aclaró diciendo que el Consejo de Generales de las Fuerzas Armadas no funcionan para analizar escenarios a nivel político o pronunciarse al respecto. Estas reuniones tratan exclusivamente temas de carácter militar y deben ser convocadas con por lo menos 24 horas de anticipación. Para la aprobación de las actas emanadas del Consejo se requiere al menos el 75%
de la totalidad de sus miembros. El supuesto consejo al que se refiere el excomandante Castro podría haberse dado como una reunión irregular y en ese sentido carece de la calificación del Consejo de Generales. Por esta razón no se ha podido evidenciar la convocatoria ni la resolución firmada por todos los miembros. En relación a la custodia del material en el proceso electoral, las Fuerzas Armadas cumplieron a cabalidad su trabajo, y así informó el señor Teniente General César Merizalde, jefe del Comando Conjunto al señor Ministro Ricardo Patiño Aroca, mediante documento remitido luego del proceso electoral. Y sobre este mismo tema se registran ya las primeras reacciones de las autoridades electorales tras las denuncias del excomandante del Ejército Luis Castro. Nuestro compañero Javier Gallo nos tiene la información. Javier, buenas tardes, adelante. Gracias, compañeras en estudio, amigos televidentes, muy buenas tardes. Hay reacciones ya en torno a las declaraciones del excomandante del Ejército Luis Castro, que aseguró que la cadena de custodia durante las elecciones del 19 de febrero se rompió. Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, ha rechazado estas declaraciones y ha dicho que el general Castro está desinformado. Con respecto a ese tema, el general Castro está desinformado, al menos de unas declaraciones confusas sobre algo que no es real. Nosotros lo que estamos haciendo es aclarando y vamos a reunirnos con el Comando Conjunto para que explique cada uno de los motivos y los pasos que ha llegado al Consejo Electoral, en donde claramente se demuestra que se ha respetado la cadena de custodia de los documentos electorales y sobre todo se ha respetado la voluntad de la gente. Por tanto, aquí no cabe ningún tipo de espacio para la especulación, ni ningún tipo de espacio para la confusión. Sin perjuicio de eso, obviamente aquí hay un convenio que inclusive hemos ido recibiendo los informes parciales de quienes sí han estado a cargo, los cientos y miles de miembros de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional en quienes ratificamos esa confianza para que lleven una labor tan delicada y tan importante para con el país, que es la custodia de todo el material electoral. Y lamentamos que 15 días después de la elección, en condiciones que ustedes conocen, se quiera hacer alguna declaración para poner algún tipo de duda sobre este proceso. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, ha descartado cualquier posibilidad de presentar una demanda en contra del excomandante del Ejército. Esta es la información que generamos desde el norte de la capital de la República. Regresamos al estudio central. Ustedes tienen más compañeras. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la información. Nosotros les traeremos todo el resumen de esto a las 19 horas en el Comercio TV. Continuamos. El Consejo Nacional Electoral ha anunciado que iniciará acciones legales en contra de las personas que ocasionaron disturbios e incitaron a las manifestaciones en contra del organismo tras las elecciones del 19 de febrero. Andrés Páez, candidato a la vicepresidencia por Creo, asegura que no le teme a ninguna demanda penal. Mediante cadena nacional emitida este domingo, el Consejo Nacional Electoral anunció que se ha solicitado a la Fiscalía General del Estado se inicie la investigación para determinar a los responsables de las manifestaciones y disturbios ocasionados en contra de la institución tras las elecciones del pasado 19 de febrero. Por eso, hemos pedido a la Fiscalía General del Estado realizar todas las investigaciones pertinentes para sancionar a quienes organizaron el caos durante el proceso de escrutinios y bajo engaños alentar a los ciudadanos a tomarse a la fuerza las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. En el video se muestra, por ejemplo, al candidato por la Alianza Crea Suma, Andrés Páez, quien encabezó las manifestaciones. Rechazamos que se haya hablado de un presunto fraude electoral, forjando pruebas para desprestigiar el trabajo realizado por el CNE. ¡Las pruebas del fraude! ¡Mire! ¡Estas son las pruebas del fraude! Páez responde ratificando sus denuncias. Asegura tener pruebas claras de un supuesto fraude. No me extraña que esta gente siga pensando que protestar es un delito. Que le sorprende que en el video del Consejo Electoral no se nombre a varios dirigentes del partido oficialista que, según él, también presentaron denuncias de fraude. A mí Pozo no me va a intimidar. Y nosotros, que estén claros, que si es necesario hacer otra protesta, la vamos a hacer. Y se refiere también a este video en el que la legisladora electa por Alianza País, Marcela Guiñaga, arremete en contra del presidente del Consejo Electoral. Esto se debe a la ineptitud de Pozo, que debería renunciar por vergüenza, porque le ha quedado el puesto muy grande. Es el señor Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de este país. Páez asegura que las pruebas no las va a entregar a la Fiscalía Ecuatoriana, sino que lo hará a instancias internacionales. Lo que sí les puedo asegurar es que al doctor Chiriboga no le voy a entregar un papel. Primero porque ya mismo se va.
y al sucesor del, que es el asesor de Correa, tampoco. El Consejo Electoral ha hecho un llamado para que este tipo de manifestaciones y protestas sean evitadas en la elección del 2 de abril. Informó Javier Gallo. 2 horas con 33 minutos y varias actividades cumplen los presidenciables a pocos días de que inicie oficialmente la campaña electoral para la segunda vuelta. Lenín Moreno en una entrevista dijo estar dispuesto a dialogar con sectores opositores. Fue en una entrevista radial desde la central de campaña de Alianza País, ubicada en el norte de Quito, en donde el candidato presidencial Lenín Moreno afirmó estar dispuesto a dialogar con todos los sectores políticos opositores. En la asamblea, a pesar de tener una mayoría absoluta, voy a conversar con los otros bloques políticos, por cierto que sí. Por cierto que sí, siempre es importante conversar con las minorías, siempre es importante acoger los buenos criterios que se puede obtener de ellas. Moreno es partidario de una campaña limpia, sin ofensas de lado y lado. Yo no voy a contestar las agresiones, no voy a contestar los epítetos con los cuales permanentemente me califica el candidato contendor. Sin descartar reformas a la ley de comunicación, propuesta que no solo ha salido de este sector. Eso de electoralmente ofrecer, eliminar, botar al tacho de basura una ley, creo que no es la alternativa, y se ha trabajado mucho. Pero sí, tienen razón, existen instancias que hay que revisarlas, existen ciertas particularidades de la ley. Es decir, podría haber reformas. Pero claro que sí, no se olvide que es una obra humana, y toda obra humana es perfectible. Informó Héctor Romero. Ahora les contamos que el candidato presidencial Guillermo Lasso abre la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente. De llegar a ser presidente de la República, a la asamblea que bloquee las reformas que buscaría emprender. Por eso hace esta propuesta. Veamos el siguiente reportaje. Guillermo Lasso llegó hasta un hotel capitalino cerca de las 11 de la mañana. Aquí mantendría la primera reunión con los 34 legisladores de la Alianza Creo Suma, elegidos el pasado 19 de febrero. El objetivo, delinear las estrategias de campaña para segunda vuelta. El mensaje de unidad, el mensaje de apertura, porque hoy no está en juego la elección de Lasso o la elección de Creo o de la Alianza Creo Suma. Hoy está en juego la democracia y la libertad. Lasso ratifica que las puertas de la Alianza Creo Suma están abiertas para seguir recibiendo propuestas de otras organizaciones políticas y sociales, y esto se replicará en todas las ciudades del país. No nos consideramos dueños de la verdad, creemos y tenemos nuestras ideas, pero estamos abiertos a escoger muy buenos planteamientos de otros candidatos que fueron expuestos en la primera vuelta y en sus programas de gobierno. Agradece los últimos pronunciamientos de partidos y movimientos que abiertamente han anunciado su apoyo. Yo agradezco a Unidad Popular, por ejemplo, agradezco a todas las organizaciones políticas que se han sumado. Habló de la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, esto si en la nueva legislatura existen bloqueos. Nosotros no descartamos la posibilidad de llamar una asamblea constituyente y que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie limpiamente, sin fraude en las urnas, para que escoja a sus verdaderos representantes en esa asamblea constituyente. Y en eso están de acuerdo en su bloque legislativo. Es una alternativa constitucional que tenemos, pero yo creo que debe ser la última alternativa. No nos cabe duda que un nuevo gobierno abierto al diálogo y a los acuerdos va a poder influenciar o influir en cómo actúan los distintos bloques en la Asamblea. Así que por eso la prioridad ahora es ganar las elecciones. En la cita participaron también delegados provinciales de la Alianza. Se busca impulsar mayores acuerdos en territorio. Guillermo Lasso anuncia que la próxima semana presentará al país una agenda incluyente. Informó Javier Gallo. Y en otros temas, Ecuador habría llamado a consultas al embajador de los Estados Unidos en nuestro país por informes del Departamento de Estado del país del norte, donde se efectúan cuestionamientos a la labor del gobierno ecuatoriano en temas relacionados al lavado de activos y otros. 3 secretarios de Estado y un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, rechazando 2 informes del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno relacionado a estrategias en control de tráfico de narcóticos y el otro sobre derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos, como cualquier otro gobierno en el mundo, no tiene atribuciones para emitir juicios sobre las políticas de terceros países. Rechazamos este informe unilateral, para nada técnico, por ser subjetivo y legítimo, afectar a la soberanía de nuestro país. El canciller Guillaume Long
destacando que Ecuador ha aplicado políticas tendientes a enfrentar el lavado de activos. El Ecuador ha realizado también avances sustanciales en la lucha contra los paraísos fiscales. Creo que somos un ejemplo para el mundo, ¿no? La aprobación ahora el 19 de febrero del Pacto Ético en la consulta popular. Desde la Unidad de Análisis Financiero y Económico, también restándole legitimidad a los informes, se afirma que el único organismo internacional capaz de evaluar a un país o ponerle en la lista de países no cooperantes llamada lista negra es del Grupo de Acción Financiero Internacional GAFI. Además, el GAFI reconoció los avances que ha tenido el Ecuador, porque de hecho en octubre del 2015 nos sacó de la lista negra y no nos ha vuelto a incluir en ninguna otra lista. Malestar de las autoridades ecuatorianas que no solo habría quedado en una declaración pública, sino en un llamado a consultas al embajador de Estados Unidos en nuestro país. El embajador no estaba disponible, me parece que estaba de vacaciones, también empataron ahí los tiempos, pero llegó el segundo al mando de la embajada y le hicimos par, por supuesto, de nuestro malestar frente a este informe. Informó Héctor Romero. Ecuador registró una inflación de 0,20% en febrero de este año. Así lo señala un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. Precios de productos de la canasta básica varían en los centros de abasto. En febrero de este año, Ecuador registró una inflación del 0,20%, mientras que la inflación acumulada en el segundo mes del año, es decir, de enero a febrero, alcanzó el 0,29%, mientras que el anual de febrero del 2016 a febrero del 2017 llegó al 0,96%. Para Ramiro Crespo, analista económico, una inflación que no es muy alta para una economía dolarizada. Sin embargo, dice que hay que tomar en cuenta que ha habido un decrecimiento de la economía. Y el decrecimiento de la economía trae desempleo. Al traer desempleo se supone que hay menos gente que demanda y al haber menos gente que demanda debería bajar los precios, porque los precios no han bajado. Según el reporte del índice de precios al consumidor publicado por el INEC, el costo de la canasta básica se ubicó en $708.52, mientras que el ingreso familiar mensual con el 1,6 perceptores fue de $700, sin incluir fondos de reserva. Y estamos hablando de una época en que ha aumentado notablemente el desempleo y el subempleo. Entonces probablemente las familias ecuatorianas están con problemas en este momento de poder pagar la canasta básica. Consultamos a los comerciantes en uno de los principales mercados de la capital y expresan que hay productos que en los últimos meses han subido de precio. Ha subido lo que es la paiteña, ha subido bastante. De antes estaba en $15 el saco, ahorita está a $45. Lo que ha subido, en cambio, es toda la fruta de la costa por el invierno. También dicen que hay productos que se mantienen y otros que bajan su precio. Por ejemplo, el otro mes estaba cara las manzanas y de noche a la mañana bajó la manzana. En Quito informó Adriana Rojas. 12 del día con 45 minutos, amigos. Es momento de revisar esas noticias destacadas que son parte de la portada del día de hoy, martes 7 de marzo de 2017, de Últimas Noticias, ya en circulación en las calles de Quito. Un muerto en la Pana Sur, en la Panamericana Sur, un tráiler y un jeep chocaron en el ingreso al sur de la capital de la República. Acuerdo tras la protesta de Maceo, esto como parte de las noticias de la capital. Cristina Kirchner sí fue ante el juez esta mañana en lo internacional. Y además, bien Vida Sana, nuestro suplemento de los días martes, coma sano, sin recaídas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Cuéntanos sobre este accidente, un nuevo accidente en la Panamericana Sur. Buenas tardes, María Fernanda, a ti y a todos los televidentes. Ayer en la noche, prácticamente a la medianoche, ocurrió este accidente en la Panamericana Sur, en el sector conocido como La Eternidad, acá en el sur de Quito. Ahí un tráiler y un vehículo tipo Jeep chocaron. El tráiler se viró, cayó, se volcó, antes chocó un poste y la persona que conducía el tráiler falleció lamentablemente, una persona de apenas 36 años, otra persona, el conductor del vehículo tipo Jeep, tenía 35 años, fue llevado a una casa de salud, según nos indicaron esta mañana las personas de los servicios de emergencia. Esta persona está con graves problemas de salud, quedó muy herido, así que esto ocurrió anoche y lamentamos esta situación.
Así es, muy lamentable lo que está ocurriendo, sobre todo a tener más precauciones. Ahora que está el fuerte temporal en la capital de la República, las vías se vuelven más peligrosas, así que a tomar en cuenta esas recomendaciones, Carlos. Vamos a hablar sobre la protesta que se está llevando a cabo en el municipio de Quito, porque las personas que trabajan en Emaceo reclaman que se quite de la planilla precisamente ese rubro que les corresponde a ellos. Sí, precisamente hoy en la mañana obreros de Emaceo se presentaron ante la Agencia Nacional del Servicio de Electricidad para pedir que este cobro que se hace en la planilla de luz en la ciudad de Quito, donde se paga el servicio de recolección de basura, siga constando en la planilla. Hay una ley que se aprobó en el 2014 que pide que ya esos rubros no se cobren en la planilla. Había el municipio a través de Emaceo interpuesto un amparo judicial para detener esa medida que se establecía en la ley, y ayer les notificaron que no había curso para este amparo, por lo tanto el cobro en la planilla del servicio de recolección se iba a quitar, y eso obviamente asustó a Emaceo y a los trabajadores porque eso puede afectar la recaudación para el pago del servicio de recolección de basura en la ciudad. Ellos fueron a protestar para que haya alguna solución al tema y se llegó a un acuerdo, María Fernanda. El acuerdo es que hasta el 31 de mayo ese cobro va a seguir en la planilla eléctrica y que luego el nuevo mandatario, el nuevo presidente que se conocerá el 2 de abril, pues decida qué va a pasar con esos cobros. ¿Cuál va a ser el presupuesto asignado? ¿Cómo se dará una solución, Carlos? Y en los deportes, un jugador ha sido amenazado de muerte. ¿De quién se trata? Se trata de Matías de Federico. Este es un jugador argentino que juega acá en la Universidad Católica en el equipo capitalino. Él mostró esta mañana realmente un mensaje que le llegó a su WhatsApp, muy preocupante, unas palabras irrepetibles, impronunciables aquí al aire, María Fernanda, donde le amenazan de muerte no solo a él, también a su esposa y a sus hijos. Su esposa y sus hijos viven todavía en Argentina. Las amenazas de muerte son de hinchas del equipo Independiente de Argentina, donde él jugaba hasta hace poco, y que ellos lo están amenazando porque él simplemente quiere cobrar unas deudas unos dineros que la deuda el club argentino, y por eso ha recibido serias amenazas de muerte. Muy preocupante lo que hoy mostró Matías de Federico. Bueno, me imagino que el equipo ecuatoriano al cual representa ahora tomará las seguridades del caso. Y nos vamos con nuestro suplemento de los días martes, que es Vida Sana, y hacemos algunas recomendaciones importantes para hacer ejercicio también en el hogar, ¿no? Sí, se puede hacer mucho ejercicio en el hogar para diferentes actividades, para diferentes necesidades del cuerpo. Le estamos recomendando hoy hacer ejercicios con bancas que se pueden encontrar en cualquier casa, en cualquiera de nuestros hogares. Ahí le estamos aconsejando unos 4 tipos de ejercicios que se pueden hacer con este elemento tan cotidiano que tenemos en el hogar. También estamos haciéndole recomendaciones de cómo mantener las dietas, que muchas empiezan y luego no se culminan. Así que estamos dando algunos trucos para poder lograr eso. Son algunos de los temas que trae Vida Sana y la edición de esta tarde de Últimas Noticias. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes. Es momento de una nueva pausa, pero ya regresamos con más en Últimas Noticias. Doce del día con 54 minutos. Estamos de vuelta nuevamente en su informativo del mediodía, Últimas Noticias. Gracias por estar con nosotros. Ahora les contamos que en el edificio del Registro de la Propiedad de Quito reposa el libro más antiguo de la ciudad, donde constan todos los inmuebles como terrenos y casas que existían en el año 1780. El valor del libro es incalculable, por lo que se lo guarda en una caja de seguridad especial. El primer libro de registros de Quito se escribió hace 237 años. Se trata del libro de hipotecas que guarda los nombres de la gente que comercializaba sus bienes en 1780. Para 1826 se crearon los libros de propiedades, donde además de las hipotecas se registraban los bienes. Hasta el momento se han escrito 11.500 libros. En cada uno hay entre 500 y 700 actas. Allí constan todos los inmuebles como terrenos y casas que hay en Quito, a esa ciudad donde las familias hacían convenios y entregaban un bien a cambio de tener acceso a una vertiente de agua, donde se registraban los diezmos, las donaciones, las acequias y hasta los hijos reconocidos. El libro tiene un valor incalculable para la ciudad. Dada la antigüedad de estos libros y
la forma de custodia que se tuvo en su momento, se empezaron a generar ácaros de ciertos gérmenes en el mismo que deben ser tratados, ¿no? Y que el registro va a empezar un proceso de mantenimiento para ello. Sin embargo, no se puede manipular directamente porque puede generar ciertas alergias a la persona que los toca, ¿no? Incluso también es necesario manejarlo desde una cierta distancia para evitar que agentes puedan salir del mismo lugar. Con un reporte de Belín Jacome informó Víctor Muñoz. Además les contamos que la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual organizó el primer torneo nacional de goalball en el Coliseo del Ministerio de Deporte, esto es al norte de Quito. 8 clubes integrados por deportistas con discapacidad visual participaron del evento. Con ese juramento, 8 equipos paralímpicos de diferentes provincias del país, integrados por deportistas con discapacidad visual, participaron del primer torneo nacional de goalball organizado por la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Visual, FEDEDIT. Ahora en este torneo se han inscrito 8 equipos de 4 provincias, digamos, en Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Esta vez he inscrito a 5 por cada delegación. Estamos hablando de 40 deportistas promedio. Este torneo busca la integración de los deportistas con discapacidad visual, confraternizar y consolidar los vínculos de amistad entre los deportistas asistentes, además que servirá de preparación para el equipo juvenil de goalball que participará en los Juegos Panamericanos. Que representará a Ecuador en los Juegos Panamericanos Juveniles en Sao Paulo, Brasil, del 15 al 21 de marzo, y estamos gustosos de que ellos sigan preparándose con miras al evento internacional. El goalball es un deporte practicado específicamente por personas no videntes que consta de 2 equipos, cada uno con 3 jugadores. Es en una cancha de 9 por 18, en un coliseo, son 3 contra 3, los 3 tapan y los 3 lanzan la bola. Es un deporte en equipo, es por el piso, una bola rodada, que una bola que pesa más o menos 1 kilo y tiene sonido. De esta manera, los jugadores no videntes demostraron a todos los presentes sus destrezas y habilidades dominando el balón. Además del goalball, la FEDEDIV impulsa actividades y campeonatos en atletismo, ciclismo, fútbol sala y natación. Informó Patricia Aldaz. Y bueno, con esa información despedimos de este noticiero, como siempre agradeciéndoles por su sintonía y también invitándoles a una nueva cita informativa a las 19 horas. En el Comercio TV, amigos, y nos pueden escribir a través de nuestra cuenta en Twitter, @TVC1 Noticias TV. Además, siempre seguir nuestra señal al aire en tvc.com.es. Esperamos sus mensajes porque este es el nexo de comunicación con ustedes. Es muy importante recibir sus opiniones. Con esto nos despedimos. Un abrazo grande. Excelente martes.